bienvenida a este canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y en este canal reflexionamos, hacemos el filosofar, una parte de ese camino para pensar la existencia. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy importante que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Haciendo anotación sobre el concepto de la dialéctica, ya en la época presocrática, por ejemplo, Heráclito del siglo V antes de Cristo de Éfeso, le llamó la lucha de contrarios, es decir, por ejemplo, hace calor, hace frío, hay como una contraposición en el aspecto de la naturaleza. Toda esa escena, de hecho, Heráclito influyó en este pensador llamado Jorge Guillermo Federico Hegel, un filósofo alemán que pertenece a la escuela del pensamiento en filosofía llamada el idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una postura filosófica que dice que toda la realidad depende de la idea. Por lo tanto, el propio Hegel, que fue profesor de filosofía, un profesor algo estricto, lamentablemente, pues en esa ocasión surgió en Europa, en Alemania, el cólera y muere en 1831. Su esposa, pues lo contagió de cólera. Y después de su muerte se publica, pues ese famoso libro que se llama Historia de la Filosofía. Pero antes, en su vida, como profesor, pero también como una persona que anduvo buscando el conocimiento, trató el propio Hegel de poder explicar toda la realidad. Sabemos muy bien que la filosofía busca certezas, busca una forma también de poder explicar fenómenos, la naturaleza, la ética, la moralidad. Pero aquí en el caso de Hegel trata de explicar todo, que es una tarea prácticamente muy difícil hasta imposible. Pues bien, esta dialéctica del amo y el esclavo surgió en un libro que se llama Fenomenología del Espíritu. Este libro se publicó en 1807. Es un libro amplio. En este libro trata Hegel de decir de cómo el espíritu llega al absoluto, es decir, cómo el espíritu humano llega a Dios. Por lo tanto, en este libro de Fenomenología del Espíritu aparecen pocas páginas en el libro, el concepto del amo y el esclavo. El propio Hegel se hace preguntas aquí. Pero es importante, antes de entrar ya en este tipo de conceptos, recuerden que la palabra dialéctica significa contraposición argumentativa. Por ejemplo, eso lo va a tomar el marxismo cuando veamos ya a Carlos Marx, ya en el siglo XIX, cuando hablaba de que si hay, por ejemplo, riqueza, también hay pobreza, hay contraposición, hay choque. Por eso Marx le llamó que la lucha de clases es el motor de la historia. Aquí curioso, el propio Hegel se hace algunas preguntas en el tema de la dialéctica, que es contraposición argumentativa. Él dice, ¿por qué algunos llegan a ser amos y por qué otros llegan a ser esclavos? Y aquí lo analiza magistralmente Hegel, que son poquitas páginas, dos, tres páginas en este gran libro, Fenomenología del Espíritu, y él dice que el esclavo es esclavo porque tuvo mucho miedo de buscar una revolución. Y aquí nos preguntamos, por ejemplo, ya en la escuela de izquierda hegeliana con el marxismo, toda la revolución de lo que fue el socialismo del siglo XIX, siglo XX, argumentaban que el principal motor de la revolución es el hambre, es lo que decía el marxismo a posteriori. Pero el propio Hegel llegó a comentar que el motor de la revolución son las ideas. Eso es totalmente típico del idealismo alemán. Por lo tanto, dice Hegel que el esclavo tiene miedo, y ahí viene el concepto, es decir, el esclavo amó más a su vida que a su propia libertad, por eso es esclavo. ¿Qué opinan ustedes? Y el que es amo, pues arriesgó su vida, por eso tiene poder. Eso es precisamente el tema de lo que comenta Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. Imagínense nada más, ahora que vivimos en un mundo muy desigual, hay riquezas, hay pobrezas, ahí podemos hablar un poco de la dialéctica hegeliana, porque algunos son pobres y otros son ricos. ¿Será acaso un concepto calvinista de la predestinación? O sí tenía razón Hegel que algunos les
tienen miedo a vivir, tienen miedo a perder su vida, por eso se dejan esclavizar, aman más a su vida que a su propia libertad. Y ahora es importante mencionar aquí, en esta dialéctica del amo y el esclavo, comenta Hegel, que si uno nace siendo libre, esa es la pregunta, ¿realmente uno nace siendo libre? Dice Hegel que no. Una persona, cuando nace, uno no es libre. Cuando uno cae en la cuenta de lo que es la libertad, en ese momento libre será, es lo que dice Hegel. Pero para caer en la cuenta de que amas tú más a tu libertad que a tu propia vida, caer en la cuenta de que tienes libertad, ¿cómo se da? A través de la idea. Pero ¿cómo se llega a través de la idea? A través de una educación. Por lo tanto, vean ese tipo de revolución que comenta Hegel. Todo el marxismo a posteriori va a decir que la revolución comienza con el hambre. Hegel anteriormente había dicho que no, toda revolución inicia con la idea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente somos esclavos? ¿Somos amos? ¿Por qué el esclavo tiene miedo a perder su vida? Por eso no hace la revolución. Porque ama más a su vida que a su propia libertad. Eso es lo que comentó el propio Hegel en este libro que se publicó en 1807, Fenomenología del Espíritu. ¿Qué opinan? ¿Realmente es así? Pues bien, me dio mucho gusto haber compartido el día de hoy esta pequeña cápsula filosófica de la dialéctica, el amo y el esclavo. Espero que sea de mucha reflexión. Me despido y hasta pronto.